presentación de hoy es la tercera presentación del ciclo La Revolución Espiritual del Yo. Las dos primeras fueron más allá de la mente condicionada, la liberación del ego, y hoy tenemos la tercera y finalizamos el ciclo La realidad del alma nueva. La escuela espiritual a través de estos ciclos apoya la llamada de la fraternidad de la vida para todas aquellas almas sedientas de espíritu y que sienten que de alguna forma han encallado en la materia. Pues nuestra conciencia con todo lo antiguo y con todos sus conceptos un poco anticuados, de alguna forma hemos encallado en estos tiempos, ¿no? Entonces, desde una plataforma de conciencia, pues la escuela incide directamente sobre la conciencia, lo que es religioso, lo que es filosófico y lo científico y hasta lo artístico, adquieren una dimensión hasta entonces desapercibida, ¿no? Eh, entonces lo nuevo en la Rosacruz no es la filosofía, la ciencia o el arte, sino la conciencia del observador, la conciencia del ser humano, porque eso siempre ha existido, pero lo que se transforma en una escuela espiritual es la conciencia para tener una perspectiva diferente, es como mirar las cosas desde un punto de vista diferente, ¿no? La escuela espiritual realiza un trabajo mundial y para ello cuenta con centros en más de 50 países y este trabajo está organizado en 7 regiones por zonas geográficas y zonas idiomáticas. Entonces, nosotros estamos emitiendo desde Florida, pero pertenecemos a la región 3 de habla inglesa, corresponde a Canadá, Estados Unidos, Inglaterra y algunos otros pequeños países. Pero hacemos un trabajo hispano porque pues en estas regiones hay bastantes hispanoparlantes, ¿no? Sin embargo, pues para aquellos que tienen la posibilidad, especialmente en Latinoamérica, de tener esa ventaja, ¿no? De alguna forma, de tener centros físicos cerca, pues les recomendamos que si pueden hacerlo también es muy valioso, ¿no? Nosotros en Estados Unidos solamente tenemos dos centros de conferencia, uno en California y otro en New York. Entonces, esas distancias tan abismales que hay aquí, es complejo acercarse a realizar un trabajo presencial. Entonces, este trabajo virtual, de alguna forma, y desde la pandemia ha entrado a apoyar un poco esas limitantes, ¿no? De distancias pues la idea es que también si alguno puede en algún momento ya como miembro, como alumno, acercarse a un centro de conferencias, es muy positivo, ¿no? Para la presentación de hoy, contamos con nuestra hermana María Francisca y la presentación va a tener una duración aproximada de 20 minutos, después de la cual entonces abriremos un coloquio donde estaremos a total disposición de ustedes. Antes de iniciar, les pedimos por favor de poner sus dispositivos en silencio para no interrumpir la presentación. Entonces, de antemano les damos las gracias por acompañarnos el día de hoy. María, tienes tú la palabra. Muchísimas gracias, Henry, y nuevamente bienvenidos todos. Así que vamos a comenzar. De pronto recordando que en las dos presentaciones anteriores y teniendo como base el llamado mito de la caverna de Platón, tratamos de ilustrar que nos mantenemos de espaldas a la luz, creyendo que nuestra realidad son esas sombras que vemos reflejadas en la pared, ¿no? Y por eso hablábamos de la necesidad de liberarnos de nuestras propias concepciones e imágenes y buscar muy en el interior de nuestro corazón la verdadera luz y fuerza que nos dé una comprensión mayor y poder salir de esa caverna
que es nuestro aprisionamiento del yo natural. Y sobre nuestra charla de hoy, podemos decir que cuando reflexionamos sobre el alma, en primer lugar, debemos liberarnos de todo lo que hemos podido aprender al respecto, y no porque digamos que sea equivocado, sino porque desde el origen hemos unido todo lo que hemos aprendido a conclusiones inexactas, agregando quizás que en ocasiones no todo puede ser explicado de una manera concreta. Pues el conocimiento interior decimos que se basa en una experiencia vivida, en lo que es realmente nuestro acto. Así que en ocasiones es más importante la pregunta que surge en cada uno de nosotros como buscadores que la misma respuesta. Y esto nos recuerda un poema que quisiéramos compartirles. Es de un poeta inglés que se llama Rainer Maria Rilke y dice, se llama Amar las preguntas. Dice, ten paciencia con todo aquello que no se ha resuelto en tu corazón e intenta amar las preguntas por sí mismas, como si fueran habitaciones cerradas o libros escritos en una lengua extranjera. No busques ahora las respuestas que no estés preparado para vivir, pues la clave es vivirlo todo. Vive las preguntas ahora. Tal vez las encuentres gradualmente sin notarlas y algún día lejano llegues a las respuestas. Así que, siguiendo con nuestra reflexión, vemos que los principales esfuerzos que determinan la vida del ser humano se miden usualmente según el rasero del poder, de la consideración y de las posesiones adquiridas, todo lo cual revela siempre nuestro instinto de conservación y nuestro egocentrismo. Y por eso precisamente hablamos en la presentación anterior sobre cómo liberarnos de la influencia de ese yo egocéntrico, que se basa solamente en la percepción de los sentidos, para que de esta manera no sea ese yo el que determine nuestros actos. Mientras sea la lucha por esta existencia lo que motive nuestros actos, las leyes de la naturaleza no van a experimentar ningún cambio a pesar de todas las modificaciones personales o políticas o económicas que se establezcan. Por eso, y dada la extrema individualidad de la humanidad actualmente, a cada ser humano le incumbe dirigir su vida hacia la realización de su propia transformación. Ya hoy no es tiempo de una religiosidad basada en una autoridad exterior, en un maestro, sino que se trata de encontrar el camino espiritual a través de nuestro propio proceso de renovación de una manera consciente, basado en una fuerza que yace en nuestro interior y que denominamos rosa del corazón o chispa de espíritu, o en otras digamos que religiones o grupos se conoce como la flor de loto o la semilla de mostaza. Este proceso se realiza por el fuego, es el fuego alquímico, el fuego de la renovación, esa fuerza ígnea que reside en el corazón de cada uno, el que permite liberar el alma verdadera, lo que llamamos el otro en nosotros. Los escritos sagrados dicen, el reino de Dios está dentro de vosotros. ¿Cómo hemos podido olvidar esto? El verdadero fundamento de la vida, la fuerza que une el centro del macrocosmos al centro del microcosmos, que es el sistema que nos acoge como personalidades, debe ser liberada.
El alma divina debe despertarse para impulsar al ser humano a un proceso de purificación y de renovación, y como dijimos, de una manera consciente. Según la enseñanza universal, la capacidad de pensamiento debería servir para completar la personalidad, para que sea quien le dé la oportunidad a ese microcosmos de poder conocer y cumplir su verdadera tarea vital. ¿Y cuál es esta tarea, amigos? Todas las escuelas de iniciación han hablado de que el ser humano lleva en él, en su interior, un vestigio de su origen divino y han mostrado el camino a través del cual puede liberarse ese vestigio. La semilla divina es el germen de las cualidades divinas que deben tomar forma, que deben formarse en el ser humano. Así como una semilla de un árbol posee todas las cualidades de ese árbol, también el ser humano, como semilla de eso universal, del todo, ha recibido las capacidades divinas con la única condición de que trabaje en sí mismo para hacer posible que todas esas posibilidades se manifiesten en ese sistema. El alma natural tiene entonces la posibilidad, mediante un proceso de purificación y transformación interior, de liberarse precisamente de todas esas ataduras que le mantienen prisionera de sí misma y poder renovarse o transmutarse y renacer para llegar a ser el alma espiritual, para llegar a ser ese intermediario entre la materia y el espíritu, ese yo renal, la luz espiritual. ¿Y cómo se lleva a cabo este proceso de purificación? La sangre es el vehículo del alma. Todo lo relacionado con el ser humano está, digamos que contenido y explicado a partir de la sangre y de los otros 4 fluidos del alma, que son, aparte de la sangre, la conciencia, el fuego de la serpiente, el fluido hormonal y el fluido nervioso. Así que estos 5 aspectos forman la vestidura de luz del candidato, de quien decide emprender ese recorrido. Es por esto que el llamado a la purificación de la sangre es un requisito clave para recorrer ese camino. Y comienza con la redirección y la purificación de la vida del pensamiento. Así que cuando la radiación crística, lo que llamamos la gnosis, que es ese conocimiento vivo, entra en el corazón y es atraída continuamente por un anhelo sincero de salvación, comenzará a circular por todo el cuerpo a través de ese fluido sanguíneo. Si el candidato puede continuar atrayendo esta vibración del campo de vida superior, entonces le será posible, después de lo que suele ser una larga lucha, neutralizar todas esas influencias kármicas y hereditarias que son inherentes a nuestra sangre al momento del nacimiento. Cuando ha sido transmutada o cuando ha renacido, cuando ha nacido el alma nueva, irradia entonces la estrella de 5 puntas, la estrella que llamamos de Belén, el pentagrama mágico. Y decimos que la rosa ha florecido y que exhala su perfume. El alma natural que poseemos no puede, por lo tanto, llevar a cabo todo este proceso del cual hemos hablado. Por ello, debemos restaurar esa conexión entre nuestro aspecto material, entre ese arquetipo material y la estructura espiritual superior. Y el alma nueva es
la que restablece dicha unión. Así que esa alma renacida se convierte así en el eslabón, en el puente entre lo material y lo divino. Como dijimos, en nuestra cuádruple personalidad se deben desarrollar diversos procesos de purificación y restauración en todos sus aspectos, no solamente en los aspectos densos de la entidad física o en el cuerpo físico, sino en sus aspectos más sutiles, como son el cuerpo etérico, el vital y el mental, para que la fuerza de la rosa del corazón se active nuevamente, dando lugar al nacimiento del alma verdadera, emergiendo así una nueva fuerza en el corazón. La reina, que es el símbolo del alma renovada, y el rey, símbolo del espíritu, se unen entonces y pueden celebrar las bodas alquímicas de las que nos habla Cristian Rosacruz, a cuya unión seremos todos invitados en su momento, si, como dijimos, trabajamos de manera consciente en hacerlo posible. El símbolo de la Rosa Cruz Áurea representa de manera mágica y poderosa todo este proceso en donde vemos el cuadrado como manifestación de la personalidad cuádruple de este sistema que somos nosotros. Y vemos también el triángulo del alma o la triple conciencia, así como el círculo eterno del ser universal, con la fuerza realizadora de la rosa del corazón en su centro. Pero hay que recordar que un símbolo no se convierte en realidad, sino es por, como dijimos antes, por ese acto de cada uno de nosotros. Antaño, este proceso fue comparado con lo que conocemos como la metamorfosis de la oruga, que pasa a su laboratorio en forma de capullo y se encierra en él como crisálida. Y cuando concluye todo ese proceso de transformación, sale convertida en mariposa. En la naturaleza, este proceso es totalmente automático. Equiparándolo al ser humano, esta imagen nos muestra cómo un ser terrestre se convierte en un ser del aire y por ello expresa la transformación del ser terrestre material en un ser espiritual, transmutando sus tres santuarios, que son el santuario de la cabeza, el santuario del corazón y el santuario de la vida, para dar lugar así a otra alma, a un alma nueva y luminosa, tejida con éteres que no son de este mundo. Pero a diferencia de la oruga, el hombre debe realizar su proceso de manera consciente. Quien no es consciente de la presencia de esa rosa del corazón en su interior, es como si golpeara en vano contra los muros de su prisión, o como un astronauta flotando y girando en círculos, extraviado en el laberinto de un universo que todavía no ha podido comprender. Necesitamos construir un templo interior piedra a piedra y entendiendo aquí por templo como ese lugar de trabajo. Para construir un edificio nuevo debemos despejar el antiguo edificio hasta su base, hasta sus cimientos. Pero el hombre mismo no tiene nada que despejar o romper, sino que es el espíritu en nosotros el que despeja todas esas barreras. Somos nosotros quienes tenemos que abrirles el espacio a esa fuerza para que haga su trabajo en nuestro interior. Lo único que debe hacer el ser humano entonces es proceder a la negación de la camisa de fuerza
a la que está atado. Y en este contexto entendemos negación desde la perspectiva de que no hay exaltación o negación de esa realidad material, sino un desapego interior de ella. Debemos, por lo tanto, permitirnos crear un espacio interior de silencio y observación, un momento de pausa en donde podamos retirarnos o alejarnos de la vida diaria y sus ires y venires. Un lugar tranquilo en donde se cierran nuestros sentidos exteriores. A medida que nos volvemos conscientes de esta manera de nosotros mismos, los velos caen de nuestros ojos y comenzamos a percibir la existencia de una nueva realidad. Es importante señalar que esta nueva realidad no es realmente nueva, sino que de hecho es esa realidad omnipresente, es la verdadera realidad de la cual nuestra conciencia ha perdido esa capacidad de experimentar o percibir de una manera directa. Y el destino de la humanidad es entonces recuperar este elevado estado de conciencia y volver a ser parte de esa realidad original mediante el restablecimiento de ese puente del que hablamos. El nuevo ser tiene acceso a fuerzas de una naturaleza completamente diferente. Manifiesta las facultades del espíritu y estas nuevas facultades espirituales se liberan en la personalidad que coopera en este proceso y que se deja guiar. Este nuevo estado de conciencia engendra, por lo tanto, un nuevo estado de vida. El alma nueva inhala entonces el mundo divino y transmite al mundo exterior en todas direcciones esos impulsos recibidos en servicio al mundo y a la humanidad. Así que con esto pues damos por terminada esta charla de la tarde de hoy y le damos la palabra a Gabriela. Perdón, o a Henry. A Henry. Gracias, María. Entonces, abrimos un espacio para el coloquio y lo pueden hacer a través del chat. Si pronto tienen inconvenientes con internet, la comunicación, o si pronto pues prefieren hacerlo así, o también pues levantando la mano, ahí aparece la mano amarilla y les damos la voz para escucharlos, ¿no? Teníamos una pregunta de Luis Alberto que ya inició la respuesta. Gabriela, la pregunta dice, ¿la rosa del corazón es la unión a Dios o es Dios? ¿O es una metáfora del potencial que puede alcanzar el ser humano en su divinidad? Similar al luciferianismo. Ahí hay como 4 o 5 preguntas en una, realmente. Vamos a leer la respuesta de Gabriela. Dice Luis Alberto, la rosa del corazón es la esencia divina en nosotros. El ser humano es doble. Por un lado, es un ser material y por otro, un ser espiritual. En nuestro estado actual, el Dios en nosotros no está desplegado en su totalidad. Nuestro ser es dirigido por el ego y nuestro ser interior no se puede manifestar. De pronto, pues antes de que alguien levante la mano para complementar la respuesta de Gabriela, donde lo dice muy bien que nuestro ser es dirigido por el ego y nuestro ser interior no se puede manifestar. Entonces, con respecto al luciferianismo, en ocasiones se asemeja a Lucifer con Satán. Entonces, la pregunta puede ser capciosa porque puede implicar que si nosotros adoramos a Satán, sería de pronto una pregunta capciosa y por eso es bueno clarificar esa parte, ¿no? Comenzando con lo que dice Gabriela, ¿no? Que hay una dualidad en nosotros
y que somos dirigidos por el ego y por eso nuestro ser interior no se puede manifestar, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de Satán, Satán es el adversario que nosotros siempre vamos a encontrar en nuestro camino, que usualmente es nuestro yo. Entonces, a ese respecto es que nosotros hablamos de Satán y que tenemos que vencernos es a nosotros mismos, ¿no? En ese caso, pues no seríamos el luciferianismo. Por el otro lado, se habla de que una especie de tentación y que gracias a eso, pues nosotros tenemos un principio que es luciferino y que está en nuestra estructura del pensamiento. Y ese principio de Lucifer lo que ha hecho de alguna forma es apropiarse de la verdadera luz. Entonces podemos decir que hay como dos tipos de Lucifer, el falso Lucifer y el verdadero Lucifer, ¿sí? Entonces por eso los gnósticos del primer siglo, los tres primeros siglos, decían en latín, Christus Luciferus Verus. Cristo es el verdadero Lucifer. Lo que pasa es que cuando hablamos de Cristo, que es el verdadero Lucifer, esa, la alusión a lo que está hablando, lo que escribió ahí bien Gabriela, es el ser interior, es esa semilla crística que está en nosotros y esa es la verdadera luz. Pero hay otro Lucifer que es nuestro raciocinio, que es nuestra estructura de pensamiento y que está anidado solo en la estructura intelectual, pero está lleno de información, lleno de ciencia, pero no tiene comprensión, no tiene corazón y por lo tanto no tiene sabiduría. Entonces es una falsa luz. Entonces es bueno en ese orden de ideas clarificar los dos aspectos de Lucifer, ¿no? No sé si algún compañero quiera. Aquí dice Dani Benítez, se puede manifestar aprendiendo a manejar el ego y tener actitudes más altruistas. Y Luis Alberto vuelve y pregunta, ¿el Dios dentro de nosotros es diferente al Dios que creó el universo? ¿O son el mismo ser? ¿Cómo puedo aprender a controlar el ego? Bueno, ahí hay dos preguntas que son similares, tanto la de Dani como la de Luis Alberto, que dicen que Dani dice aprendiendo a manejar el ego y Luis Alberto dice que si podemos aprender a manejar el ego. No sé si algún compañero o María tú quieras iniciar. Sí, yo creo que, bueno, para comenzar, decir que todo lo que deseamos, digamos, como para mejorar, es como, o sea, yo no puedo dominar el ego con el ego, sino que por eso hay que desapegarnos de todo eso, hay que hacer que sea otra la fuerza que nos domina. Yo ahora que estaba Henry hablando me acordaba de en el Bhagavad Gita, cuando Arjuna tiene que pelear y ve todo esa, como la familia. Entonces, todo eso que a uno le es querido, su familia, su profesión, todo eso, yo no puedo mejorar nada de eso y decir que me he liberado de ello. Hay que decir si yo de pronto adquiero una neutralidad, eso ayuda en ese proceso de poner mi punto focal en el medio, o sea, en ese ni para allá ni para acá, no estoy apegada, estoy viviendo porque tengo que seguir en esta revolución, en este mundo, tengo compromisos, en fin, pero no me guía ese ego, no me guía ese deseo exterior, sino que es ese otro, he cedido la dirección al alma nueva, a esa otra, a esa unión que me lleva realmente a unirme a esa parte superior, a ese arquetipo espiritual, a ser parte de esa unidad superior.
Muchas gracias, María. Pronto para complementar eso con respecto al ego y a nuestra personalidad, nosotros, mm, y creo que tú lo decías durante la presentación, algo de la nueva conciencia, no se trata de cultivar el yo y nuestra conciencia, se trata es de crear una nueva conciencia, de darle la posibilidad a una nueva conciencia. Entonces, de alguna forma nosotros siempre hablamos de, no es el cultivo de la personalidad, tratando de, como lo planteaba Dani, con actitudes altruistas, no es que estemos en contra de ellas. Es bueno aclarar esa, ¿no? O sea, si podemos ayudar es perfecto, ¿no? Pero lo que buscamos en una escuela espiritual va más allá de eso. Lo que buscamos es la liberación de toda la humanidad con todos sus reinos. Entonces, por más que nosotros tratemos de hacer de este mundo un paraíso, no lo vamos a poder lograr, porque el nirvana no está aquí. Como dice, el reino que nos hablan algunas comunidades del cielo, en realidad no, o sea, no es que esté en otro lado, tenemos que construirlo aquí, pero a través de un proceso de un nuevo nacimiento, lo que se denomina la transfiguración, es cambiar de ser, no es mejorar el ego, ¿ya? Y como bien lo decía María Francisca, la naturaleza no puede liberar a la naturaleza. Necesita algo externo a ella para que lo libere. Es como alguien que se está ahogando y considerar que él se puede salvar a sí mismo. Él necesita a alguien que esté afuera y que le lance un salvavidas. Eso es más o menos como opera la escuela, ¿no? Entonces, no es, vamos a mejorar el lodo donde estamos y vamos a limpiar. No, cojan el salvavidas y sálvense y después que estén afuera, ayuden a otros y lancen el salvavidas. Entonces, esa es como la propuesta, ¿no? Henry, me pudiera agregar a Adelante, eso. Omar. Y Javier tiene la mano levantada, no voy a Listo, sí. hacer mucho. Porque hay una pregunta ahí que dice cómo liberamos nuestro cuerpo y nuestra alma de este mundo material. Y el asunto es el siguiente, lo que acaba de explicar Henry, que lo explicó muy bien diciendo, y María diciendo, tenemos que alcanzar la liberación, debemos como humanidad alcanzar la liberación. Mejorar, hacer un paraíso terrenal o un paraíso aquí, no vamos a encontrar esa liberación, no vamos a encontrar esa espiritualidad que buscamos. Eso lo que quiere decir es que nosotros como seres humanos no estamos conscientemente de la integración con el todo, con el cosmos, con el planeta, con toda la creación. Nosotros como humanos tenemos una conciencia doble y esa conciencia doble separa la espiritualidad de nuestra vida material y cotidiana. Y en la estructura de la sociedad que hemos creado durante siglos, le hemos dado mucha fuerza a la vida cotidiana y en cómo llevamos nuestra vida, ¿verdad? Y una pregunta retórica sería la siguiente. Si realmente el altruismo, que no puede ser negado, ¿verdad? Si realmente mejorar nuestro ego, cultivar la personalidad, como dijo Henry, funcionaría, ¿no creeríamos nosotros, buscadores auténticos que reconocemos la reencarnación, reconocemos que como humanos estamos en el planeta Tierra ya por unos cuantos millones de años? No hubiera habido una mejor solución, ya no hubiera habido una mejora, ya realmente la mayoría de la humanidad, por no decir toda la humanidad, no hubieran estado integradas con la conciencia universal. No lo está. Y hay una sencilla y única razón, y es lo que Henry acaba de manifestar. En esa separación no vamos a encontrar un paraíso, no vamos a encontrar la espiritualidad. Preguntándonos cómo nosotros controlamos el ego, es el ego diciéndose a sí mismo, voy a controlarme yo mismo. Y es como nosotros los humanos pensamos, estructuramos con nuestra mente y los otros atributos, los otros avatares que poseemos para comprender e integrarnos, no los hemos despertado, no les hemos dado espacio para que se
vuelvan a interconectar con la conciencia universal y el alma de la creación, ¿no? Entonces lo voy a dejar ahí, Henry, porque simplemente quise poner una perspectiva de otro ángulo. Muchísimas gracias por el complemento, Omar, muy amable. Javier, adelante, tienes la palabra. Sí, muchísimas gracias. Muy contento de volverlos a ver y escucharlos. El ego de uno es tan tremendo, ¿verdad? Que una cosa es lo que a uno le dicen y otra cosa es lo que el ego le permite a uno entender. Entonces, mi intervención es para corroborar si realmente estoy entendiendo. Dice doña María que una parte de mí tiene que facilitar a que esa otra parte, donde está la rosa del corazón, pueda, qué sé yo, cristalizar o manifestarse. Entonces, la primera pregunta mía es si hasta ahí llego yo, en abrirle la puerta a esa rosa del corazón, y de ahí en adelante, el yo que yo creo que soy ya no tendría que hacer nada. Ya va a ser esa rosa del corazón la que va a tomar la batuta y va a dirigir todo. Correcto. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es una gran inquietud. Una vez que esa rosa del corazón, que ese otro en mí despierta y toma el control, ¿cómo voy a ser yo? O sea, ¿cómo es un ser que ha despertado? ¿Cómo es un ser? ¿Cómo se comporta un ser que ha podido trascender, ha podido autoobservarse, ha podido discernir una serie de cosas y ha podido transformarse? ¿Cómo es ese ser? Porque yo ahora no tengo la menor idea. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Yo creo que vamos a empezar por la segunda, que la tenemos más cerca, entonces que no se nos olvide la primera, por favor. Entonces, la última es, ¿cómo es ser? Está en una, digamos, está resumido en una frase que es todo un misterio y dice, estar en el mundo sin ser del mundo. Ujú. Esa es la característica, mi querido Javier. O sea, más allá que podamos explicar, digamos, esta frase tan profunda, porque aquí está hablando ya del hombre nuevo como tal, ¿sí? En donde está en este mundo, pero ya no es de este mundo. Podríamos hablar de la magia crística, por ejemplo, de ese ser que vino y que proviene del mundo del espíritu, pero que no tenía karma. Todos nosotros, los que estamos aquí en este plano de existencia, hemos transitado por diferentes vidas. Ese Cristo que se manifestó sin tener vidas antes. Es decir, que no traía karma, pero no solamente eso, Javier, sino que tampoco creó karma. Nosotros no solamente traemos un karma, sino que estamos generando muchas veces karma. Entonces, ¿cómo es ese ser nuevo? Es más o menos llegar a ese grado en donde se ha limpiado el karma y donde ya no se está generando más karma. Y para que no se genere más karma, se necesita estar en este mundo sin ser de este mundo. Porque una cosa es estar y otra cosa es ser. Son dos cosas muy diferentes. Por eso hablamos y lo hablaba María Francisca, de la nueva conciencia, porque estado de conciencia es estado de vida. ¿Sí? Entonces, es la forma como uno respira. Nosotros respiramos, hacíamos la semejanza de la mariposa. La mariposa, de alguna forma, cuando está en la primera estadio, que es gusano, vive de la tierra. Pero ya cuando está en el aire, ya tiene, digamos, de alguna forma, otro tipo de respiración, ¿no? Es un poco como si nosotros fuéramos peces y tuviéramos la oportunidad de comenzar a vivir en un espacio ya como estamos actualmente. Y de hecho se plantea que hemos estado en ese proceso evolutivo, ¿no? Y lo vemos en la matriz, que está el líquido amniótico y es un medio acuático, pero llega un momento el nacimiento y se genera una nueva respiración, un nuevo estado de conciencia y un nuevo estado de vida, ¿sí? Que es totalmente diferente. Entonces, ese ser, de alguna forma, está aquí
pero su respiración, su campo nutricio y su matriz es de otra vibración y pertenece a otra esfera de vida. Pero tiene que estar aquí, porque tenemos que estar aquí, porque la idea no es evadirnos nosotros en un proceso espiritual para nosotros como egos. Entonces yo me voy a liberar y la humanidad que se queda ahí a un lado, eso sería materialismo espiritual, pero sería materialismo, ¿sí? Entonces por eso nosotros estamos unidos en grupo y por eso trabajamos también para toda la humanidad, que no sea solamente para nosotros. La primera pregunta, no sé si algún compañero... Sí, yo quisiera... Adelante. La respuesta a la primera pregunta es sí. Usted preguntó si lo que había dicho María era que nosotros, como en tanto que egos, creábamos un espacio, dábamos oportunidad a que la rosa del corazón comenzara a crecer y llegado a un momento, esa rosa del corazón, esa fuerza motriz es la que lleva el mando. Así fue como usted formuló la pregunta. Usted utilizó la palabra la batuta, si más no me recuerdo. Y la respuesta es sí. Me gustaría añadirle a esa respuesta algo de lo que dijo Henry, es que nuestra apariencia física va a continuar siendo la misma. Usted va a seguir siendo la misma apariencia física. No es que ahora Omar es negro y Omar se va a volver un ser azul resplandeciente a los ojos míticos de la humanidad. Eso no va a suceder. Lo que sucede es que en ese proceso de encontrar otras luces y otras fuerzas motrices que nos guían, que son más allá de nuestro ego y nuestra estructura mental, que viene a partir de la rosa del corazón, y darle espacio a eso, se comienzan a encender otras luces en nosotros. El alma, por limpiar el karma, el alma comienza a transformarse y comienza a ser un alma nueva y recibe la luz del espíritu. Y al esta alma recibir la luz del espíritu, ese ser comienza a guiarse por toda la fuerza universal que guía a toda la creación. Y en ese sentido, esa entidad es uno con lo que nosotros llamamos Dios, el creador, el todo, porque está completamente conectado. Y al ser uno con la creación, entonces ya vibra en otro nivel, porque en todos los estratos y en todas las dimensiones de ese ser, el ser es consciente y trabaja conscientemente. Hay otra pregunta ahí que quisiera tocarla porque la veo en relación con esta, una pregunta de Connie que habla de los liberados y el asunto, porque quiero dejar espacio a que otros colegas respondan a esa pregunta. El asunto es que a veces nosotros los humanos creemos que la respuesta no está en nuestras manos, que las soluciones no están en nuestras manos. Y como dice la Biblia, está más cerca de nosotros que nuestras manos y nuestros pies. Si usted se transforma en el sentido transfigurístico, si usted realiza el proceso de autoiniciación en usted y el Dios en usted, la verdad en usted, es la que toma el mando y crece. Usted es uno de los que está ayudando a la humanidad, porque es imposible que un ser humano que comience a vibrar progresivamente en esas esferas piense en sí mismo. Los liberados no son aquellos que van a venir. El trabajo espiritual de nuestra época es que nosotros nos autoliberemos y nosotros realicemos el trabajo. No que venga un Cristo Salvador, sino que nosotros manifestemos el Cristo desde nosotros. Ese es el trabajo de hoy. No que venga un Mesías, no que venga un Moisés, un Pitágoras, un Buda, sino que nosotros hagamos ese trabajo que hicieron ellos en nosotros. Y somos nosotros entonces los liberados que ayudamos a la humanidad, cada uno de nosotros aquí. Por eso es que algo en nosotros nos está llevando a buscar, participamos en actividades como esta o en otros grupos, porque la verdad en nosotros nos está impulsando. Y somos nosotros los que los hacemos. No es que los liberados van a venir a ayudarnos, sino que nosotros tenemos que transformarnos en esos liberados, porque tenemos todos los atributos necesarios para ello. Henry, con tu permiso, yo quiero ampliar algo sobre lo que dijo Javier. Adelante.
con algo que él mismo dijo hace 2 semanas. Y yo recuerdo que Javier Laurent dijo, el proceso de transformación es el que observa y el que actúa. O sea, ahí se acuerda. Y muy interesante parábola porque yo la usé en otros grupos y fue muy efectiva, ¿no? Y precisamente esa afirmación que usted dijo es parte de la respuesta de su amplia e interesante pregunta. Sí, en el proceso espiritual, para ser honestos, nosotros debemos como que fragmentarnos, ¿no? Entre el que observa y el que actúa. Y es un proceso muy sabio porque si el que observa se descuida, el que actúa toma el control. Y tenemos muy malos hábitos, tenemos muchas encarnaciones de hábitos donde muchas veces ahora voy a dejar que el alma en mí, ahora voy a dejar que la rosa de corazón tome el poder. Y no es así, no es así, porque a veces el que actúa está observando. Y entonces en esa dualidad hay que tener el discernimiento y ser honestos y darse cuenta de que cuando estamos actuando mal y no parar, porque entonces se crea el cultivo de la personalidad que habla de la escuela, ¿no? Donde todo es cosmético, donde sí, estamos actuando mal, déjame cambiar. Y la semillita de seguir actuando mal sigue ahí y no cambiamos. Voy a seguir usando su parábola y voy a decir que fue usted que lo dijo. El que observa tiene que ser muy honesto para que el que actúe realmente se manifieste como es. Si no, el que observa y el que actúan entran en un contubernio y seguimos, no cambiamos. Seguimos haciendo las cosas con táctica y tratamos de ser diferentes para que los demás no nos juzguen y no hay un cambio consciente. No hay un cambio. Entonces el desarrollo espiritual se vuelve astucia. Se vuelve astucia y somos muy inteligentes. Todos los que estamos en el camino espiritual tenemos muchos recursos psicológicos para esconder lo que no es y para mostrar lo que los demás esperan. Y hemos leído muchos libros y hemos estado en muchas conferencias y tenemos mucha astucia. El que observa tiene que ser muy radical y el que actúa tiene que ser muy sincero. Y si los demás nos juzgan porque estamos haciendo algo mal, el que observa debe anotar, estoy haciendo algo tan mal que los demás se dieron cuenta. Y muy, muy interesante sus preguntas, Javier, porque a nosotros nos hace pensar también desde otro punto de vista lo que sabemos con otras palabras. Entonces, gracias por su pregunta. Así es, Evelio, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta de Connie. Dice, ¿puedo otra? Claro, Connie, estamos aquí para ti. ¿Cómo es que, siendo que nuestro cuerpo mental es aún rudimentario, somos tan intelectuales? Bueno, de pronto, pues voy a iniciar, casi que en la misma pregunta está un poco la respuesta, ¿no? Porque dice, ¿cómo es que siendo que nuestro cuerpo mental es aún rudimentario, somos tan intelectuales? El intelecto normalmente se alimenta de los sentidos, los 5 sentidos, y los 5 sentidos que nos tenemos se alimentan del exterior. Y también tiene un elemento que es la memoria. Entonces, esto opera algo así como el sistema digestivo del cuerpo mental, en donde lo que el intelecto busca es llenarse, mucha información, puros datos, información, pero no hay raciocinio, no hay comprensión y mucho menos sabiduría. ¿Por qué no la hay? Pues porque estamos desconectados de la fuente de la unidad, del espíritu, que es la rosa del corazón. Ahora, el problema es que en ocasiones decimos, bueno, vamos a empezar a escuchar al corazón, pero resulta que nuestro corazón está lleno de deseos del yo y del ego. Entonces, también tenemos que empezar no solamente a mirar la parte cerebral, intelectual, sino también nuestro santuario del corazón, que está realmente un poco dañado y está un poco obturado por todos nuestros deseos inferiores. Es lo que decía Evelio, lo que se denomina la astucia atlante. La astucia atlante es
el incipiente cuerpo mental llamado intelecto a las órdenes del deseo del yo. Eso es astucia. Esa es la definición de astucia. ¿Sí? Entonces, claro, nosotros seguimos creciendo y creciendo y vemos en dónde está la ciencia tan desarrollada, pero dónde está la humanidad. O sea, es como un efecto tijera, la ciencia hacia arriba, la humanidad hacia abajo, y solamente es cuestión de tiempo para cortar, ¿sí? Pero el intelecto, por estar conectado solo hacia el exterior, es que genera, digamos, la estructura de la materia y mejora muchas cosas, pero el interior nada. Entonces, por eso nosotros hablamos de un proceso como de reconversión, de comenzar a mirar más hacia adentro. Entonces, ahí tenemos que utilizar ya no los 5 sentidos que nosotros tenemos, sino comenzar a desarrollar unos sentidos totalmente nuevos para poder, ¿qué? Escuchar esa voz, desarrollar esa voz de la conciencia y escuchar eso que nos dice la rosa, ¿sí? Después de desarrollar un nuevo tacto, sentimos que eso que nos dice, eso es. Y posteriormente, si es posible, ver una nueva realidad. Entonces, ahí ya comienza un proceso de transformación en donde vamos a percibir algo muy diferente y vamos a conectarnos ya con un verdadero conocimiento. Entonces ya se trasciende el intelecto. No es que el intelecto se pierda, el intelecto hay que trascenderlo para que llegue a lo que primero denominamos intuición, luego el conocimiento, están ahí más o menos los dos unidos, y posteriormente, como lo planteaba creo que Omar, el acto, que es la realización, ya es la sabiduría, porque la sabiduría no es algo intelectual, no es algo de lo que hablamos, no, es lo que hacemos. Esa es la verdadera sabiduría. ¿Sí? Fue Adelante. no fue Evelio el que lo planteó muy bien. Fue Ovelio, gracias, gracias. Planteó lo del acto, lo planteó muy, muy bonito y muy profundo. Sí, exacto. Entonces, lo único que quería decir, porque tu explicación creo que ha sido perfecta, es que de lo que nosotros como humanos tenemos una inteligencia intelectual, y sí la poseemos, pero es un instrumento que nosotros debemos usar, no dejar que ese instrumento nos use a nosotros. También poseemos una inteligencia emocional. Nosotros no poseemos solo la intelectual, poseemos la emocional también, la cual creemos que está rudimentaria también. Pero de lo que se trata, del proceso de autenticación de hoy, de la era de Acuario, el proceso revolucionario espiritual que nos toca a nosotros es de crear una inteligencia espiritual, donde esas dos herramientas de las que hablamos, a través del acto que habló Evelio, se fusionen y sean nuestros instrumentos por el cual de una manera desapegada podamos usar sin crear karma, no en favor de nosotros, no dañando a los demás, pero eso se crea a partir de una nueva conciencia, una nueva alma y una nueva inteligencia espiritual. Gracias, Omar. Dice Connie, muchas gracias. Sería como que justamente por lo rudimentario es el problema, ¿no? Bueno, no sé digamos bien el concepto de rudimentario, lo asemejo como que por lo sencillo, no sé. Pero yo de todas formas trato de comprender ese término en el sentido de que nuestro cuerpo mental es el último que hemos adquirido. Entonces todavía está en sus primeros rudimentos, ¿no? Es muy niño todavía. Entonces, como es niño, es el más fácil de manipular de todos los cuerpos. Entonces, en ese sentido es un problema. Y por eso hablamos de la astucia atlante, porque hablamos que está el cuerpo astral, que ese es Atlante, ese viene de atrás. Entonces, está más desarrollado. Al estar más desarrollado, entonces atrae más al intelecto, que hace parte del cuerpo mental inferior. Cuando María Francisca puso la diapositiva con el cuadrado y el triángulo, colocaba como un puentecito entre esos dos. Digamos, la parte superior de ese cuadrado es el mental inferior, ¿sí? Pero ese mental inferior está anclado hacia abajo, porque todavía es muy niño. Nos falta madurar. Bueno, si nosotros de pronto ya en poco tiempo vamos a comenzar, ojalá, todos los descubrimientos de lo que es la Atlántida, para que nos dé vergüenza lo que hemos hecho nosotros como seres humanos con nuestro intelecto.
porque lo que nosotros hemos desarrollado con la ciencia es un juego de niños comparado con lo que hicieron en la Atlántida la humanidad, porque ellos tenían el, digamos, el conocimiento real de las leyes, de cómo opera totalmente la naturaleza, y por eso pudieron hacer todo ese tipo de construcciones. Para ellos fue supremamente fácil. Hoy, con toda la tecnología, nosotros no podemos hacer eso. Sin embargo, nos ufanamos. Sin embargo, nos sentimos orgullosos y pensamos que ya estamos cerca de la inteligencia artificial, cuando lo único artificial que estamos generando es nuestro propio pensamiento. Entonces, no es que estemos generando máquinas inteligentes, sino que a nosotros nos están volviendo máquinas de pensar, que es totalmente diferente. Entonces, si nosotros tuviéramos esa oportunidad, guardaríamos silencio, porque lo que hicieron en la Atlántida es algo magnánimo comparado con esta nimiedad que hemos hecho nosotros en esta época área, y que nos ufanamos tanto. Entonces, lógicamente, en la Atlántida todavía ellos tenían la conexión con el espíritu, porque en ese momento la fraternidad trabajaba para la humanidad y con la humanidad. Ahora, ¿cómo trabaja? A través de la humanidad. ¿Eso qué significa? Que nosotros tenemos que despertar el espíritu desde adentro. En la Atlántida lo podían ver, podían penetrar, podían percibir, no percibían los planetas físicos como lo vemos nosotros, ¿no? Ellos veían, por ejemplo, en la Luna, los ángeles trabajando. Nosotros hemos perdido esa percepción y esa visión, mientras que en la Atlántida sí. Entonces, tenían, digamos, un contacto directo prácticamente con la estructura espiritual. Nosotros no. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué sucede con nosotros? Pues tenemos que despertarlos de adentro. Tenemos que hacer que el espíritu a través nuestro se despierte. Entonces la fraternidad está trabajando ahora a través de la humanidad, porque estamos en una espiral y estamos en un nuevo cambio. No sé si algún compañero quiera, vamos a ver si aquí tenemos otra. De pronto, Dice, mientras estás, María quería decir algo, Henry. sigue. como para complementar, ¿no? Con respecto a la inquietud de Connie. Básicamente, como Henry dice, esa parte es, digamos, cual nos ufanamos, cual consumimos, destruimos, manipulamos, manejamos, es ese mental concreto, es la parte concreta, la parte intelectual. Una vez se restablezca ese puente, esa conexión nuevamente, y tengamos acceso a esa parte, digamos, universal, esa parte más sutil que es, digamos, tenemos acceso al poder de ideación. Henry hablaba de todos esos otros procesos, ¿no? Vamos dejando de lado lo sensorial, lo de los sentidos físicos, ¿no? Tendremos, nacerá otra visión, nacerá otra manera de percibir. Y por eso es que se decía también en que se teje casi que un vestido de luz, el cual podrá casi que es como independiente. Entonces ese otro ser va a ser como es el ser real. Nosotros como instrumentos vamos a seguir colaborando y trabajando, vamos a ser como, de alguna manera, aunque no debería, no es lo correcto quizás, como vamos a ser como esa sombra de ese ser, ¿no? Pero entonces ese otro es el que va a tener nuevamente acceso a esos poderes realmente del ser universal. Nosotros, por eso decimos, somos chispas, somos chispitas y estamos conectados, somos chispas de ese fuego universal. Por eso es que necesitamos reconstruir ese canal para volver a ser parte de ese fuego, no ser una chispa independiente, sino ser parte de esa realidad universal. Gracias, María. No sé si Alison dice, hablaba de que si ya habían trascendido. Bueno, dice Dani primero,
Y ellos evolucionaron tanto que hasta su mismo ADN se modificó tremendamente. Realmente el ADN se está modificando constantemente. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Y hoy en día se habla de una ciencia que es la epigenética. ¿Sí? Y estudia la forma como si nosotros modificamos el medio ambiente, podemos modificar al ente, ¿no? A la criatura. Entonces, por ejemplo, los Amish, ellos se quedaron en el siglo XVIII por sus costumbres y sus creencias. Ellos le hicieron el estudio del ADN y en su ADN está el gen de la obesidad. Para todos aquellos que hemos tenido la oportunidad de ir a Lancaster County en Pensilvania, nos sorprende la delgadez de los Amish. Son totalmente delgados. Ellos están, a través de su forma de vida, modificando su ADN. Ya las nuevas generaciones, cuando nazcan, ya no van a tener en su ADN el gen de la obesidad. Y ellos tampoco lo desarrollaron, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta porque pues, significa que el destino no es tan marcado dentro del ADN como lo considera la ciencia, sino que nosotros tenemos en nuestra potestad y en nuestro, ahí está el libre albedrío, de crear una nueva realidad. Estamos en esa capacidad. La nueva era de la cual se habla, la nueva era de Acuario, la tenemos que construir nosotros, como más o menos lo decía Omar. No tenemos que esperar que vengan otros a liberarnos, a hacer el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Por algo estamos en esta existencia. Tenemos una responsabilidad humana y tenemos una responsabilidad de tipo personal. Entonces, tenemos esa posibilidad de una epigenética, de una nueva realidad. Y a eso, pues, precisamente lo estamos invitando hoy, ¿no? Henry, pudiera decir Adelante, Omar. Adelante, Omar. Sencillo, era simplemente por lo que habló Alison, hacerles una invitación a nuestra próxima presentación en el próximo ciclo, donde nosotros de seguro hablaremos de lo que Alison preguntó aquí, cuando Henry estaba hablando de hasta dónde llegaron los atlantes, que se desarrollaron muchísimo, incluso las operaciones quirúrgicas eran en el etérico, no habría que cortar la carne humana para operar un órgano, sino arreglaban el órgano en el etérico. Ese nivel de desarrollo. La humanidad ha pasado por varias, y el planeta ha pasado por varias revoluciones cósmicas, y de eso se trata la primera y la segunda presentación del próximo ciclo, y les invitamos a que vengan porque tiene correlación con el todo. Nuestro desarrollo interior, nuestra vida como humanos, tiene correlación con todo lo que hay y con todo lo que existe. No podemos verlo por separado. Entonces lo voy a dejar ahí porque realmente si les motiva la pregunta, si les motiva cómo ver esa integración, vengan a la próxima presentación o la escuchan cuando nosotros la pongamos en la media, ¿no? Miroslava está preguntando, quisiera saber qué tan cierto es eso de la intercomunicación entre las almas en otros estados de conciencia. Bueno, no sé si algún compañero quiera iniciar. Sí, tan sencillo, Miroslava, que como cuando estamos enamorados de alguien y solo la persona y ustedes lo saben y no se han hablado y se miran y esas almas están tocándose y acariciándose de una forma tan profunda y tan bella, que ¿qué explicación vamos a dar? Sí. Eso es un ejemplo tan lindo, tan sencillo como cuando somos padres o madres y vemos nacer a nuestros hijos y nos toca una alegría esa inmensa, o sabemos como padres qué le pasa en el corazón y en el alma de esos hijos, sin que nos los estén contando, no solo de mirar de ojo a ojo. Ahí está la conexión de alma, tan sencillo que estamos todos nosotros hoy aquí conectándonos de alma a alma. Así tan simple. Gracias, Omar. Dice, no sé, no le entendía a Connie la pregunta. ¿Y por qué Tiramis todo ese desarrollo? No entendí la pregunta. ¿Por qué tiramos todo ese desarrollo? Tiene que ver con lo que Omar dijo de que los atlantes hacían cirugía en el etérico y ahora tenemos que operar. ¿Por qué tiramos todo ese? Yo creo que no es que se haya tirado, ¿no? En parte no es que se haya tirado. Lo que pasa es que
en ese momento el etérico no estaba inmerso en el físico. Entonces se tenía una visión etérica, pues era mucho más fácil. Hoy en día nosotros, nuestro cuerpo etérico está totalmente unido al cuerpo material. Entonces es un momento diferente, es una época diferente. Perdimos esa visión. No es que se haya perdido en sí. En realidad, pues teníamos que encallar en la materia y era parte de eso. Por eso es que hablaba de trabajar a través de la materia, porque antes pues era relativamente más fácil, pero ten en cuenta una cosa, Connie, que en ese entonces éramos guiados como animalitos, como espíritus de grupo, por eso el concepto de Jehová y de la luna y todos esos aspectos. Hoy en día somos individuales y como seres individuales, sin que nos guíen como se guía, por ejemplo, un espíritu de grupo a las aves en sus migraciones, nosotros podemos llegar a desarrollar esa estructura espiritual en nosotros. Ahora, cuando dice que si se tiró todo ese conocimiento, lo que quedó fue escondido para evitar que el ser humano se hiciera daño a sí mismo. Ahora, hay ciertos grupos que tienen acceso a mucho de ese conocimiento, pero en realidad, y muchos de ellos, la mayoría lo utilizan, es para manipular a la humanidad, para desarrollar poder y poder dirigir a esta humanidad como se dirigía en ese entonces, como un espíritu de grupo, evitando que el espíritu despierte en la individualidad de cada uno de nosotros. Esa es una de las razones. Qué lindo, hermano, qué lindo. Vamos a dejarlo con hambre para que vengan a la próxima presentación. ¿Qué hora es? Son las 6:08. ¿Quieren? No sé, había una pregunta de las primeras que no la alcanzamos a responder. Decía, le voy a decir, dice Luis Alberto, él preguntó, ¿el Dios dentro de nosotros es diferente al Dios que creó el universo o son el mismo ser? Esa es una pregunta bastante capciosa como la primera. Entonces vamos a tratar de darle respuesta en la medida de lo posible. Vamos a usar la alegoría de lo que es el arquitecto divino, ¿sí? Porque nosotros hablamos de un arquitecto que está en esta construcción. ¿Cómo construye un arquitecto un edificio? Él crea en su pensamiento ese edificio. Por eso los antiguos decían, somos un pensamiento de Dios, ¿sí? Pero ¿qué ocurre con ese arquitecto? Pues ese arquitecto construye el plano, ¿sí? Y determina cómo va a ser ese edificio. Tiene que buscar los materiales para poder hacer la construcción. En la enseñanza Rosacruz moderna el concepto de Rosacruz del cosmos se habla de que esta estructura material es como una condensación del espíritu. O sea, esto es una manifestación del espíritu, es espíritu condensado. La materia es espíritu condensado, pero es espíritu. Creo que lo decía María en la presentación. El espíritu está unido a la materia. ¿Dónde no está el espíritu? Está en todas partes. Está en todos lados, ¿sí? Lo que pasa es que tienen un campo vibratorio totalmente diferente y por eso nosotros hablamos de la construcción del alma. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que entender ese pensamiento de ese creador universal. ¿Cómo fue que creó este reloj cósmico? Porque antes de que se creara todo esto, hubo no podemos decir ese algo, esa entidad, porque entonces tendemos a pensar que es un gran hombre y entonces lo antropomorfizamos y hay que evitar eso, ¿sí? Entonces, ese arquitecto lo que hace es que le dice cuando va a comenzar a construir el edificio, está los maestros de obra, está el capataz, está el que construye las paredes, el que pone las paredes, está el que hace el sistema hidráulico, está el que hace el sistema eléctrico, son varios. En la enseñanza, digamos, la Biblia habla de los Elohim. En enseñanzas teosóficas y Rosacruz se habla de cosmocratores, o sea, los constructores del cosmos y que de alguna forma son los guardianes también de este cosmos. Entonces, los que entran a vivir a ese edificio tienen que tener conciencia de que hubo alguien que construyó ese edificio en donde ellos están habitando. Pero no se puede pensar que el maestro de obra, ese que está poniendo el ladrillo, es el creador, es una obra de todos.
de todos los que están construyendo ahí ese edificio, pero hubo una entidad que lo pensó. Entonces, por eso en la presentación hablábamos de la importancia de la estructura mental, de esa higiene mental para poder limpiar la sangre, porque nosotros tenemos que entender, por eso es tan importante comprender la parte cosmológica, cómo se creó el cosmos y por qué se creó, fue la razón de ser. Para eso tenemos que unirnos en el campo del pensamiento, por eso hablamos que la estructura mental inferior tiene que conectarse con la estructura superior y se abre como una especie de canal, es como una fuente, y esa fuente va a transmitir toda la información que nos va a dar esa comprensión de cómo se construyó este edificio, por qué estamos nosotros aquí, cómo es que nosotros llegamos aquí, y vamos a tener esa real comprensión. Es un campo de información no local, está en todas partes, el espíritu está en todas partes, la energía está en todas partes. Lo que pasa es que nuestro campo vibratorio es demasiado bajo y no alcanza a conectarse con ese estado vibratorio tan elevado. Entonces, por eso nosotros hablamos del proceso. ¿Y dónde inicia eso? Inicia en la rosa, porque esa rosa pertenece a ese campo del espíritu de donde se generó esta condensación de la materia. Porque esa rosa del corazón no pertenece a este mundo, está en este mundo, y creo que tú preguntabas, Luis Alberto, si es una metáfora. No, no es una metáfora, es una realidad, pero es una realidad para aquel que la está despertando, porque el espíritu está en nosotros siempre y cuando nosotros lo despertemos. Si no lo despertamos, va a quedar ahí en latencia y nunca se va a manifestar. Entonces, creo que, no sé, vamos a ver si hay alguna última en el chat. Y como dice Omar, Connie, me gustaría saber de esos grupos que toman ese conocimiento del que habló Henry para en vez de ayudar. Eso sí le toca a cada uno. Son grupos muy escondidos y realmente pues es entrar, o sea, nosotros no entramos, digamos, a luchar con las esferas de esta materia. Tratamos de liberarnos, sí, nosotros, pero entrar a señalar, eso implicaría de alguna forma pues ser discriminatorios o juzgar, y nosotros no nos sentimos con el derecho ni de juzgar ni mucho menos de criticar. Entonces está en la Biblia, realmente, Henry. sí, Nuestra lucha es no, con lo que los pasa es que Connie espíritus del pregunta aire. que cuáles son esos grupos. Pues, realmente no. Esas entidades están en los planos etéricos y en los planos astrales. Y cada grupo escoge su interés, pero las entidades han estado siempre ahí y se adaptan a los tiempos. Esas entidades, esos grupos son entidades o potestades, como dice la Biblia, que han estado siempre acechando. Y los grupos de ahora no importa, porque los grupos cambian de nombre y cambian de los enemigos de hoy son los amigos de mañana y viceversa. Entonces, no vale la pena, como dice Henry. Sí, no, y además que cuando hay una revolución cósmica como la que ocurrió en la Atlántida y la que va a ocurrir pronto, en esa revolución cósmica hay entidades que parte de los cosmocuratores, ellos siguen viviendo. Hay un barrido de la humanidad, pero hay entidades que es como una prisión. La prisión se puede transformar y cambiar, pero los guardianes van a seguir ahí. Sí, para complementar un poco sobre la inquietud y la pregunta de que las diferentes escuelas que hay 7 escuelas y la escuela Rosacruz es una de ellas. Hay una en Japón y hay otras que realmente sí existen y son muy, lo que expresaba Henry, son muy, no escondidas, sino muy, digamos, son realmente, no es que sean selectivas, sino que dependiendo de la región en la que están, son totalmente escondidas, ¿no? Y el que llega ahí es porque toca la puerta. Jairo, lo que pasa es que, te aclaro, qué pena, Connie no está preguntando por las 7 escuelas espirituales, estás preguntando por el contrario, está preguntando cuáles son esas entidades que utilizan el conocimiento atlante para manipular a la humanidad, ¿ya?
Entonces, lo que está diciendo Jairo es de las 7 fraternidades que existen y que están en el Una escuela de camino misterio. de la liberación de la humanidad. Sí, claro, eso tú tienes razón. Pero la pregunta de Connie es, ¿cuáles son esas entidades que utilizan el conocimiento atlante que está escondido en diferentes partes? Y como lo decía Evelio, que son entidades de tipo astral y de tipo etérico, pero también están manifestadas físicamente. Entonces, están manifestadas físicamente y a cada uno le corresponde aprender, Connie, a discernir quiénes son y dónde están. Eso hace parte del discernimiento de cada uno. Tenemos que aprender a ver como dice en el Evangelio, si los espíritus son de Dios. María, Y ¿usted eso quería es... decir algo? Omar, dime. No, yo lo que quería era decir simplemente que las cosas existen porque existe una necesidad. Hay un grupo humano que necesita ser guiado en grupo, como rebaños de ovejas, y entonces existen caminos religiosos o espirituales que guían a los humanos de esa forma, porque hay un grupo humano que está en ese estado de conciencia y necesita, en el decursar de revolución cósmica, necesitan pasar por ello. Dentro de esa necesidad hay entidades que se aprovechan de eso para su automantenimiento, como Evelio explicó. Ahora, existen también escuelas y fraternidades para el desarrollo y la liberación independiente y espiritual de cada uno, de cada ser humano por sí mismo. Entonces, lo que toca es, usted con qué resuena. Resuena usted dónde usted se encuentra. Y usted elige según cómo usted se encuentre. Si usted está ante un grupo que ofrece autoiniciación y además de ofrecerlo en sus actos y en lo que hacen concuerda con lo que profesa, muy bien. Pero si usted está en un grupo que pide devoción, que pide amor hacia un único líder, a una persona, esas personas quizás necesitan eso. Usted tiene que ver si usted necesita eso, usted o no. Por eso es que estamos diciendo que le corresponde a cada cual hacer su propia elección. Nosotros no vamos a señalar ningún grupo ni nos vamos a llamar los hacedores de la verdad y somos los únicos que tenemos la verdad y aquellos no la tienen y nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros llamamos a la autenticidad desde el interior. Nosotros llamamos, el mensaje que nosotros transmitimos es despiértese en usted mismo y responda hacia usted mismo. Usted tiene todas las herramientas para tener todas las respuestas y para actuar en consecuencia. Ese es nuestro mensaje. Y nosotros estamos muy ocupados en realizarlo nosotros mismos. No lo decimos de boca para afuera. Gracias, Omar. Esta última pregunta entonces de Dani dice, ¿cuáles son esas 7 fraternidades que dicen? Es lo mismo que voy a complementar con lo que tú acabas de decir, Omar, porque Jairo habló de esas 7 comunidades y pues de alguna forma nosotros lo que podemos es decirles cuál es el método que nosotros utilizamos. Y con respecto a ese método que nosotros utilizamos, ustedes son los que tienen que juzgar porque son, de alguna forma están buscando un camino, ya sea de iniciación o se llama de liberación o como lo queramos llamar, pero a ustedes les corresponde desarrollar un poco ese discernimiento y percibir dónde pueden estar esas fraternidades. Si nosotros digamos es aquí o allá, pues eso implicaría que nosotros las conocemos desde adentro y conocemos toda su metodología y todo eso, y es imposible, ¿no? Desde el mundo del alma se pueden, o sea, en el campo de iniciación todas se encuentran y hay una unidad, pero en este campo material, con tanto movimiento que hay, con tantas estructuras que hay, mal haríamos nosotros en nombrarlas. Decía Jairo que hay una en Japón, parece que hay una en el Cáucaso, o sea, pero nosotros determinarlo como tal sería
como lo dice Omar, determinar que nosotros tenemos la verdad. Decimos que nosotros establecemos el camino de la transfiguración, donde no practicamos el ocultismo, no practicamos la división de la personalidad, no hacemos ejercicios de meditación trascendental. Nuestra meditación es integral, 24 horas. No una horita o 2 horitas, no, es integral, es cada segundo, cada instante y las 24 horas del día. Ese es el objetivo con respecto a, digamos, a la estructura de la conciencia. No la mejoramos, por eso hablábamos del altruismo. Si se le puede ayudar a alguien, lo hacemos con todo el gusto, pero sabemos que eso no es liberador. Se puede hacer, se hace. Entonces nuestro método es la transfiguración, un cambio de conciencia total y absoluto. Ese es. Entonces, nosotros les damos esa clave y con esa clave ustedes mismos pueden aprender a discernir dónde están esas fraternidades. Aquí lo que importa es lo que decía Omar. Nosotros estamos haciendo una propuesta de un despertar. Este es el camino que nosotros ofrecemos, es el que estamos trabajando nosotros en grupo y nos acogemos a él. Entonces, la invitación es para que si ustedes vibran con este método y con esta fraternidad, pues nuestros corazones y las puertas están totalmente abiertas, ¿no? Entonces, y al final dice, ¿cómo podemos diferenciar si todos vibramos en diferentes sintonías? O sea, tenemos el esternón. El esternón significa el que irradia. Somos como una emisora. Nosotros estamos conectados en un campo vibratorio. Ustedes, ¿por qué están aquí? Porque sus antenas, como el radio, llegó y ¡tum!, cogió la frecuencia y nos están escuchando en este momento. Tenemos en este momento la misma frecuencia. Ahí es, o sea, estamos conectados de corazón a corazón, ¿sí? Entonces, creo que con ese vamos entonces a cerrar por hoy. Sigue, Sí, María. sí, Henry, gracias. Antes de pronto, un par de cositas. Vamos a cerrar con un texto pequeñito, pero antes de eso, decirles que para quienes decidan de pronto poner un pie de manera real en el camino, está volverse miembro de la escuela, ¿no? No es como, digamos, es un paso más, digámoslo, es un poco más profundo, se tiene acceso a, digamos, a servicios, a conferencias de renovación y a reuniones específicamente para quienes son miembros del segundo aspecto. Ese primer paso, porque a veces todo lo que hemos hablado, ¿no? Si no se pone en práctica, se queda como en eso, ¿no? Más conocimiento. Y ese conocimiento digamos que no el conocimiento, es ese discernimiento y todo ese trabajo se hace, como decía Henry, creo, en grupo, ¿no? Y en grupo nos lo ayuda a llevar a cabo lo que es ese campo, el campo de fuerza de una escuela espiritual, nosotros decimos de o sea, una escuela real. Entonces, esa invitación está abierta para todos, para quienes quieran hacerse miembros, no tiene ningún costo y pueden tener acceso a esas reuniones y servicios adicionales. Vamos a tener una reunión este miércoles, por ejemplo, para miembros, y hay otra para miembros que es el primer domingo después de fin de mes, o sea, después de una conferencia de renovación, viene una reunión específicamente para miembros. Y también pues hay las conferencias de renovación abiertas que son para alumnos y además para miembros. Entonces, pues es dejarles ahí la inquietud y la invitación abierta. Y para terminar, entonces vamos a compartir un texto pequeñito de la señora Blavatsky de su libro La voz del silencio. Y dice, y entonces al oído interno hablará la voz del silencio y dirá,
Si tu alma sonríe mientras se baña en la luz del sol de tu vida, si tu alma canta en su crisálida de carne y materia, si tu alma llora en su castillo de ilusión, si tu alma se debate para romper el hilo de plata que le ata al maestro, sabe, oh discípulo, que tu alma es de la tierra. Así que yo creo que con eso les dejamos la invitación. Las presentaciones del mes de octubre, la primera comienza el 1 de octubre. El ciclo del mes de octubre va a ser Armonía Cósmica, Transformación Interior. La primera es Un planeta en movimiento, Revolución Cósmica. La segunda, en octubre 8, Planeta Tierra, Campo de transformación precisamente del alma. Y la tercera en octubre 15, Intuición, la sabiduría del alma nueva. Entonces, Henry, nuevamente. No, muchísimas gracias, ya lo dijiste todo. Entonces, un feliz fin de semana y nos vemos entonces en la próxima. Sí. Feliz noche para todos. Gracias. Un abrazo a todos. Saludos. Mil gracias, buenas tardes. A ustedes. Buenas tardes. Un abrazo grande. Igual para todos. Chao, Guillermo. Gracias, buen fin de semana. Igualmente. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego. Con el mayor gusto, Mirna, y siempre rico verte. Muchas gracias. Igualmente.